buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La Santa Campaña. Muy buenas noches a todos. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis 3 hijos en un pueblo llamado Apán, esto en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto no es muy común que este tipo de cosas se cuenten entre los pobladores de ahí, pero una noche desde diciembre fui a acostar a mis hijos a su recámara y antes de irme a dormir yo tengo la costumbre de esperar a que se duerman mis hijos para después irme más tranquila a descansar. Mi habitación y mi casas son normales, lo único es que tiene una ventana muy grande que da justo hacia la calle y como vivo al pie de la carretera es normal que a veces se escuchan algunos ruidos provenientes de afuera, pero esa noche después de acostar a mis hijos dirigí hacia mi cuarto y conseguí el sueño rápidamente hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté no hubo razón de hacerlo, simplemente mis ojos se abrieron de la nada y aprovechando que ya estaba despierta decidí dar una vuelta para poder ver a mis hijos y saber cómo estaban. En ese momento el reloj marcaba a las 3 de la mañana y como ya estaba despierta fui por un vaso de agua para después regresar a dormir, pero fue en ese momento que al sentarme en mi cama para acomodarme comencé a escuchar una especie como de murmullos. En ese momento no le tomé importancia, pues lo primero que pensé es que había gente que justo en ese momento estaba pasada la casa, así que no hice nada, solamente me recosté y cerré mis ojos para tratar de dormir, pero cuando pasaron unos minutos me di cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio se escuchaban cada vez más fuertes se iban acercando poco a poco a mi ventana. Sinceramente yo estaba muy molesta, pensaba que como había gente que podía estar hablando a esas horas de la madrugada sin importar que los demás estuvieran dormidos, y en ese momento sentí un horrible escalofrío. Volteé a ver el reloj nuevamente y cuando lo hice pensar con mi lógica. Para empezar, ¿quién va a estar a esas horas de la noche haciendo ruido? Y con la delincuencia como está no era muy común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí, como una especie de intuición o sentimiento, sabía que algo malo estaba pasando, porque también yo no me temor que tenía de asomarme por la ventana para averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Al sentarme al pie de la cama justo en ese momento aquellos extraños murmullos comenzaron a hacerse cantos, pero era una especie de una melodía que de verdad se escuchaba muy escalofriante. Era como si alguna clase de ritual se estuviera realizando o que alguien estuvo viendo algo, no sé cómo explicarlo, pero era realmente algo muy espantoso. Me armé de valor para poderme asomar por la ventana y realmente yo tenía que saber qué es lo que estaba sucediendo porque no lo quería dejar así. Al tomar la cortina con mi mano e intentar recorrerla me quedé completamente en shock de lo que mis ojos estaban viendo. Podía ver cortina, muchas siluetas, eran como una especie de personas pero se veían borrosas. Todos volteaban hacia la ventana donde yo estaba asomada y yo veía como todos llevaban capas que cubrían sus cuerpos, sus manos parecían estarse quemando con fuego, sus piernas no llegaban hasta el suelo sino que estaban como flotando algunos centímetros del piso. Lo más extraño que pude notar es que había una persona que parecía normal encabezando a ese grupo escalofriante de esas personas que llevaban una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que yo pude ver fue en cuestión de segundos. Cuando ya no pude ver más por la impresión, corría aterrada hacia el cuarto de mis hijos. En ese momento no lo dudé y le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis papás, y el teléfono no reaccionaba. Me estaba volviendo loca del miedo en ese momento de lo que podría llegar a suceder, pero no tenía tanto por mí sino que yo tenía más por mis hijos. No sé cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno hasta que salió el primer rayo de sol. La casa se comenzó a escuchar tranquila. Yo corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana una vez más, pero esas extrañas criaturas habían desaparecido. Volví a llamar a mi esposo y le platiqué toda histérica exactamente lo que me había ocurrido. Él estaba muy preocupado y me dijo quería verme lo más rápido que pudiera ir, que lo esperara. Mi hija, la más grande, escuchó todo lo que yo le había contado a su papá y no lo podía creer porque me dijo: mamá, eso que tuviste se llama la Santa Campaña, ¿no? Lo dudé y le pregunté que qué era eso y mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle y que era el presagio de algo malo, que tal vez estaba por suceder algo que no nos gustaría, como la muerte de alguien o algo así por el estilo. Y también me dijo que le va encabezando esa campaña o esa peregrinación es un mortal que está pagando una penitencia, y de verdad que yo no lo podía creer, se me hacía algo absurdo, pero después de lo que viví esa noche estaba abierta a cualquier cosa. Pero
Como mi hija tanto yo era la persona que estaba preguntando más y más. Transcurrió la mitad de él y mi esposo seguía tratando de tranquilizarme después de lo que me había sucedido cuando de pronto sonó el teléfono de mi casa y me percaté de que mi madre estaba llorando terrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir: te lo dije mamá, era un mal presagio. A los pocos días de lo sucedido mi hija trajo un libro que lo había tomado de la escuela de la biblioteca. El libro hablaba de la santa campaña La procesión de las almas del purgatorio y me lo dio para que yo lo leyera. En cuanto lo terminé de leer me quedé con aún más. Ya no me permito abrir la cortina por completo en la noche, ya que se dice que todo aquel que llega a ver la santa campaña automáticamente carga con esa cruz que llevan todos en esa penitencia, y que en algunas ocasiones debes de ir en las madrugadas en busca de alguna persona ingenua para que tome tu lugar. Aún recuerdo todo lo que me pasó y mi cuerpo se llena de escalofríos cuando en mi mente llegan esos recuerdos. Esta historia aquí se compartí con ustedes y exactamente hace esa historia. Cada fantasma porta una vela encendida y a su paso va dejando impregnado un aroma, cera o incienso que se va recorriendo por todo el ambiente. Su aparición en realidad se dice que es un sinónimo de tragedia o un aviso de muerte, tal como lo indicaron muchas personas que han sido testigos de estos hechos. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. HDT José Llamas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.